Como ya, como ya dijo el Seba, mi nombre es Fabián Suyadre, soy kinesiólogo. Actualmente me desempeño en la UPC Pediátrica de Clínica Dávila. El tema que se me encomendó el día de hoy es el abordaje inicial de la ventilación mecánica invasiva, indicaciones y programación inicial. Bueno, una hoja de ruta para ver los distintos temas que vamos a ver el día de hoy, una pequeña definición, indicaciones de la intubación orotraqueal, indicaciones de ventilación mecánica invasiva, el procedimiento de la intubación en sí y ventilación mecánica, algunos modos básicos y algunos tópicos muy pequeños de ventilación protectora. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué es la ventilación mecánica invasiva? Es un procedimiento mediante el cual, a través de un ventilador mecánico y una vía aérea artificial, reemplazamos o apoyamos la función ventilatoria del paciente. Hay que destacar que es súper importante que esto no es un tratamiento, sino que es un método de soporte vital que nos va a ayudar a ganar tiempo para tratar la causa que nos llevó a este estado que requiere ventilación mecánica invasiva. Indicaciones de intubación. La mayoría van a tener relación a asegurar la vía aérea, por ejemplo, en situaciones de depresión del sistema nervioso central, ausencia de reflejos de la vía aérea, inestabilidad de la vía aérea posterior a algún trauma, disminución de la permeabilidad de la vía aérea y necesidad de sedación profunda, como por ejemplo para algún procedimiento de tipo quirúrgico. Indicaciones de conexión a la ventilación mecánica invasiva, situaciones de hipoxia severa, como por ejemplo en la falla respiratoria aguda de tipo 1, un inaceptable aumento del trabajo respiratorio, por ejemplo, pacientes con taquipnea sobre 35 respiraciones minuto, respiración paradojal y signos de fatiga respiratoria, estados de shock refractario a droga vasoactiva, hipertensión intracraniana, tórax volante y situaciones de hipoventilación que vamos a ver ahora. Dentro de las causas de hipoventilación que nos pueden llevar a ventilación mecánica invasiva tenemos las siguientes: depresión del sensorio, sedación, accidentes cerebrovasculares, acidosis metabólica. También tenemos trastornos de la médula espinal o de nervio periférico, como algunos traumas espinales, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré. También trastornos neuromusculares por agentes paralizantes, miastenia gravis, distrofias musculares y la fatiga muscular respiratoria como tal. Alteraciones de la caja torácica, escoliosis y toras volantes que requieran apoyo con presión positiva para estabilizar la caja torácica. Y situaciones de obstrucción de la vía aérea, como pueden ser la estenosis traqueal y algunos tumores de vía aérea. Entonces, chicos, conocemos las indicaciones de intubación, las indicaciones de conexión al ventilador, y si tenemos un paciente que tiene estas indicaciones, ¿lo vamos a intubar? La respuesta es claramente sí. El consejo es no retrasar la intubación. El año 2018, varias sociedades se reunieron para hacer una guía para la intubación orotraqueal en pacientes críticos adultos y recomendaron seguir una siguiente lista de acciones para una correcta intubación: un checklist en inicio y la designación de roles de cada integrante del equipo, el correcto posicionamiento del paciente, el monitoreo que debe ser de forma continua, una correcta preoxigenación, la inducción anestésica, la laringoscopía y luego la confirmación de la intubación. Sobre el checklist y la designación de los roles, ellos proponen 6 roles distintos que en una situación ideal uno debería estar a cargo de cada cosa, pero adecuándonos a la realidad local en Chile, se hace con menos operadores y se comparten algunos roles. Por ejemplo, el rol del intubador lo va a hacer el médico, a cargo del monitoreo puede ser el kine o enfermería, administración de drogas, enfermería como tal, a cargo del equipamiento de vía aérea y hacer maniobras sobre el cricoides para obtener una mejor visualización de la vía aérea, a cargo del kinesiólogo, y aparte se describe otro rol que es el runner, que puede ser un enfermero, un TENS, que va a estar a cargo de ir a buscar cosas que no estén disponibles, por ejemplo, medicación o algún dispositivo de vía aérea que falte. De nuevo del checklist, aquí está un poquito más en detalle si se ve en la imagen. Vamos a tener las distintas cosas que nombré anteriormente, la preparación del paciente, del equipo,
del equipo de vía aérea, el equipo de monitoreo, la preparación del equipo sobre los roles y la preparación en caso de una vía aérea difícil. Con respecto al equipamiento de vía aérea, va a estar a cargo el kinesiólogo por lo general de reunir todo este material. Vamos a tener los tubos orotraqueales, el laringoscopio, videolaringoscopio, el buggy, los estiletes y cánulas orofaringeas, nasofaringeas, la medicación, dispositivos de vía aérea supraglótica, material necesario para aspiración de secreciones, el ambú y la jeringa para inflar el CAF. Lo que sigue es el posicionamiento y la correcta preoxigenación. Aquí igual es fundamental el trabajo del kinesiólogo. Sobre la preoxigenación puede ser a través de distintos tipos de accesorios que describe la literatura, por ejemplo, la cánula nasal de alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva o la mascarilla de no reinhalación. Sobre la alineación del paciente, vamos a tener el paciente en decúbito supino. La idea acá es alinear 3 ejes, que son el eje orofaringeo, faringolaringeo y laringotraqueal. ¿Cómo vamos a lograr esto? Vamos a lograrlo a través de dejar al paciente en posición supino, una almohadilla por lo general para elevar el occipucio unos 10 centímetros y así alinear el mentón con el esternón y luego una extensión atlanto-occipital para alinear estos 3 ejes. Luego de eso viene la inducción anestésica, en donde vamos a tener 3 tipos de medicamentos que por lo general van a realizar lo siguiente. La idea es que el paciente esté dormido, sin dolor y que no se mueva. Entonces lo que vamos a hacer, medicamentos que generan esta inducción del sueño profundo, vamos a tener lo más conocido, el etomidato, la ketamina, el midazolam y el propofol. Para la analgesia, el fentanilo, que es el más conocido acá, y el bloqueo neuromuscular, que es muy necesario para evitar los reflejos de vía aérea, por ejemplo, el reflejo nauseoso, que puede provocar un vómito, que puede provocar una posterior aspiración. Así que eso lo vamos a evitar con rocuronio o succinilcolina. Sobre la laringoscopía, ellos recomiendan que el paciente debe estar, como dijimos antes, bien posicionado, bien preoxigenado, anestesiado y con relajo. Y los operadores deben tener un plan primario y un plan en caso de fracaso. Y deben estar entrenados en todas las técnicas que se están utilizando. Y también se recomienda el uso de videolaringoscopio siempre que esté disponible. Luego, para confirmar la intubación, vamos a tener distintos métodos para confirmar esta intubación. Por ejemplo, el uso de capnografía, la auscultación, los movimientos de la caja torácica y la radiografía de tórax. Con respecto a la conexión al ventilador, ya tiene indicación el paciente, ya se intubó, ahora hay que conectarlo al ventilador. Aquí en esta diapo de una revisión salen los distintos modos, pero aquí vamos a ver solo los más básicos. Vamos a tener modos básicos que vamos a usar en el paciente no cooperador, un paciente sedado de forma profunda, modo asistido controlado por presión y por volumen. Aquí en la imagen se ve un modo asistido controlado por volumen. Vamos a modificar las siguientes cosas. Quiero que estén atentos aquí, chiquillos, porque van a empezar a aparecer una serie de líneas rojas para indicar cada parámetro que vamos a modificar en el ventilador. El volumen corriente, la frecuencia respiratoria, el flujo, la sensibilidad inspiratoria, el PIP y la FIO2. En el modo asistido controlado por presión, vamos a modificar cosas distintas, como por ejemplo, la presión control, que nos va a dar un volumen corriente determinado, la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio o un porcentaje de tiempo inspiratorio. Aquí no vamos a programar flujo como en el modo anterior. La sensibilidad inspiratoria, el PIP y la FIO2. Ya en el paciente cooperador, con un SAS 3-4, que la idea es despertarlo y un posterior destete del ventilador, vamos a tener el modo presión de soporte más PIP, más conocido como espontáneo. Aquí vamos a modificar menos cosas. Vamos a tener que modificar la presión de soporte,
Ya no vamos a modificar una frecuencia respiratoria, pues la frecuencia respiratoria está guiada por la frecuencia espontánea del paciente. Sensibilidad inspiratoria, porcentaje de sensibilidad expiratoria, el PIP y la FI2. Aquí hay una revisión que encontré en donde separaban la programación inicial a modo muy general entre pacientes con un pulmón relativamente sano, por ejemplo, pacientes que fueron intubados por compromiso de conciencia o algún posquirúrgico que no tenga nada que ver con la función del pulmón. Frecuencias respiratorias recomiendan ellos cercanas a lo normal, entre 12 y 16 respiraciones por minuto, un volumen corriente, una presión inspiratoria, depende del modo, para 6 a 8 ml de kilo peso ideal, una FiO2 para saturar sobre 92, igual dependiendo esto del escenario clínico, un PIB relativamente bajo, entre 5 y 8 centímetros de agua, y un tiempo inspiratorio, un flujo inspiratorio por una relación IE cercana a 1:2. Aquí hay otro ejemplo, un pulmón distresado, que aquí las frecuencias respiratorias van a ser un poco mayores que en el pulmón sano, porque vamos a tener que programar entre 6 a 8 ml de kilo peso de volumen corriente, incluso menos. La FiO2 para saturar peri 90%, igual dependiendo del escenario clínico, y sobre el PIB se recomienda hacer una maniobra de titulación para encontrar el mejor PIB según la mecánica pulmonar y la hemodinámica. Y tiempo inspiratorio, flujo inspiratorio depende del modo para una relación IE de 1:2 o 1:3. Aquí algo muy pequeño sobre ventilación protectora, que la pregunta importante es si se usa solo en distrés respiratorio. Aquí hay un estudio que compara pacientes que fueron ventilados con estrategia protectora y sin estrategia protectora, que no tienen distrés respiratorio. Y lo que se vio es que los pacientes que fueron ventilados de forma protectora, a pesar de no tener un distrés respiratorio, tuvieron mejores outcomes que los pacientes que fueron ventilados con una estrategia no protectora. Y aquí a destacar de esta estrategia es el volumen corriente, que son volúmenes pequeños, como ya dije anteriormente, una presión meseta menor a 30 y un driving pressure, que es la diferencia entre la presión meseta y el PIB, que sea menor a 15. Igual todos estos parámetros se van a ver con detalle en el curso de ventilación y en la presentación del Gonzalo. Eso es todo. Y aquí le dejo mis redes sociales para los que no las tienen. Eso es todo. Gracias por escuchar, chiquillos. Gracias, Fabi, te pasaste. Bueno, chiquillos, muchas gracias. Bueno, Fabián, kinesiólogo también, que ha estado participando en pediatría, ¿cierto? Y adulto, así que con un conocimiento que nos puede llevar a distintos escenarios clínicos. Así que te agradecemos, Fabián, por la presentación. Cualquier duda, chiquillos, que tengan, vamos a hacer al final una mesa redonda, ya donde puedan habilitar sus micrófonos, sus cámaras, o pueden escribir para que puedan hacer preguntas, ¿cierto?, a los expositores, ya sea a Fabián, ¿cierto?, o a Gonzalo, o en su defecto a Pablo o a mí, para que al final podamos reunir todas las preguntas y hacer esta mesa redonda. Pablo, te dejo para el siguiente expositor. Ya, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Fabián, por la presentación. A continuación seguimos con el kinesiólogo Gonzalo Petinelli, que él es terapista respiratorio certificado y actualmente se desempeña en los cuidados críticos pediátricos del Hospital de Puerto Montt. Tiene un máster en apoyo respiratorio y ventilación mecánica de la Universidad de Valencia, es magíster en epidemiología de la Pontificia Universidad Católica y además es especialista en kinesiología intensiva de NACE. Así que, Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, la pantalla es toda tuya. Gracias, Pablito. Déjame ver si puedo compartir acá. Se escucha bien, ¿cierto? Perfecto. Y ahí se ve, supongo. Se ve perfecto, Gonzalo. Ya, buenísimo, gracias. Bueno, antes que todo, agradecer siempre a los chiquillos de Health por invitarme, ¿verdad? Habiendo tanto gallo bueno, que me consideren, se agradece un montón, tanto para los cursos como para estas jornadas. La verdad que es un honor para mí estar acá con ustedes. Y bueno, entrando ya lleno a lo que nos pidieron, el tema que me pidieron los chiquillos conversar con ustedes es sobre la evaluación de la mecánica pulmonar. Y antes de entrar de lleno a la presentación, primero felicitar al FAI por su presentación anterior. Y segundo, por lo que viene en el chat, hay gente que ya es colega nuestra, ya trabaja en el NUCI y hay algunos que están recién saliendo. Entonces, creo que hay un par de internos por ahí o que están recién saliendo, digamos. Así que voy a intentar abordar, y si de repente hablo muy básico, es justamente para que ojalá todos entendamos y podamos nivelar un poquito desde abajo y que nadie se quede ojalá colgado, ¿ya? Entonces los contenidos que vamos a revisar en esta presentación
Son los que ustedes pueden ver acá. En primer lugar, una pequeña introducción a lo que es la mecánica pulmonar. Vamos a revisar muy brevemente la ecuación del movimiento, que le adelanto que en el curso que está hablando el SEBA con Pablo se va a abordar mucho más detalle con el doctor Fajardo. Vamos a definir un poco lo que es la distensibilidad y la resistencia, tanto sus mediciones estáticas como dinámicas. Muy brevemente lo que es el volumen corriente y el driving pressure, que algo ya adelantó el Fabi. Y finalmente algo de gráficas y bucles para que ustedes puedan también, mediante las gráficas y los bucles, hacer una idea rápida de qué es lo que está pasando con la mecánica de su paciente. A modo de introducción, entonces, tenemos que este artículo de Hess de 2014 nos plantea que la mecánica respiratoria se refiere a la expresión de la función pulmonar a través de las mediciones de presiones y flujo, y tenemos que de estas mediciones pueden derivarse, digamos, una cierta cantidad de índices como el volumen corriente, la compliance, la resistencia o incluso el trabajo respiratorio. Este artículo de Lachman ya es bien antiguo, del año 92, y me interesa mostrarles este texto que lo pongo textual porque me parece clave para introducir, digamos, por qué es tan importante el tema de conocer los parámetros normales de mecánica respiratoria. Lachman nos plantea lo siguiente, dice que es establecido que la ventilación artificial, especialmente cuando estás con volúmenes corrientes elevados o con presiones pico elevadas, puede favorecer el descenso, ¿verdad?, de la compliance pulmonar y la disfunción del intercambio gaseoso. Más importante que esto incluso, por lo que dice acá, la realización en el fondo, la ventilación mecánica en sí podría favorecer la aparición de atelectasia, de edema pulmonar, de neumonitis y fibrosis, y esta frase ya es clave. Dice que por esto justamente el síndrome de distrés respiratorio agudo podría ser, al menos en parte, producto de nuestra propia terapia, más que por la progresión de la enfermedad en sí. O sea, tenemos que tener súper harto cuidado con lo que nosotros hacemos con el ventilador mecánico, y por eso una de las cosas importantes es que ustedes sepan de mecánica pulmonar, al menos básica. La ecuación del movimiento respiratorio no es más que lo que ustedes ven acá en la foto. Después vamos a ver cómo es la fórmula un poco más compleja, pero lo único que nos dice la ecuación del movimiento respiratorio es que tú, para poder introducir aire al pulmón, tienes que ser capaz de vencer dos grandes resistencias. Uno que es el componente resistivo, que está dado por la vía aérea central principalmente, ¿verdad? Y otro que es el trabajo elástico, que corresponde finalmente a los alvéolos, ¿verdad?, al globo que tú tienes que inflar. Y matemáticamente se expresa como ustedes pueden ver acá en la imagen. Tenemos que la presión que requieres para poder introducir aire al pulmón no es más que lo que ustedes ven acá al lado. Sería el componente elástico por el volumen, ¿verdad? La elastancia por el volumen corriente, que estaría asociado al componente elástico, ¿verdad?, que es lo que ustedes ven acá, el globito, más el componente resistivo, que no es más que la resistencia por el flujo, que es lo que estaría dado por esta parte de la imagen, que es la zona de resistencia, ¿verdad?, de la manguera que lleva el aire. Y a esto se le agregan algunas fórmulas, lo agregan el PIB total, que está asociado a lo que es la inertancia del sistema respiratorio, que es como el basal, ¿verdad?, el verde. Les muestro además esta otra fórmula que es exactamente lo mismo, pero puede ser que la encuentren así. Nos dice que la presión que tiene que hacer el ventilador mecánico más la presión que tiene que hacer el paciente. Acá esto es así porque finalmente puede ser un modo completamente controlado, donde todo lo haga el ventilador. Puede ser un modo completamente espontáneo, donde haga todo el paciente, o un modo que sea más bien asistido controlado, donde sea una suma de ambos. Lo importante finalmente es que la presión total para que entre aire al pulmón tiene que ser capaz de vencer el componente elástico nuevamente y el componente resistivo. ¿Por qué les muestro esta fórmula? Porque para los que no saben, la elastancia es lo mismo que el inverso de la distensibilidad. O sea, matemáticamente la elastancia es igual a 1 partido distensibilidad. Por ende, decir que elastancia por volumen es exactamente lo mismo a decir volumen partido compliance. Por eso les muestro las dos fórmulas para que no se confundan. Ya entrando un poco más de lleno a lo que son las mediciones, ¿verdad?, de mecánica respiratoria, tenemos acá una clásica gráfica de volumen control. Para los que no saben, cuando el flujo inspiratorio es constante o es cuadrado, ya sabemos definitivamente que el modo es un modo controlado por volumen, ¿cierto? Tenemos acá el PIB, que es el nivel basal, la presión inspiratoria pico. Tenemos acá un punto que se llama el PZ o el P1, aparece en algunos textos que ya les voy a mostrar qué es. Y finalmente la presión plató, que es súper importante para los efectos de medición de mecánica. Y finalmente ya el ciclado hasta volver nuevamente al PIB. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ustedes acá pueden dibujar dos grandes polígonos, ¿verdad? Espero que se vea el cursor rojo, pero aquí tenemos un primer triángulo que corresponde a todo el componente resistivo. ¿Cuánto nos cuesta finalmente meter el aire a través de la manguera, ¿verdad?, a través de la vía aérea? Y este polígono que queda acá abajo, abajo de la presión plató, correspondería, como aparece acá al lado, a todo lo que es el componente elástico. Y esto es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, hay algunas cosas que tú puedes concluir acá, como por ejemplo que la diferencia entre esta y esta, mientras mayor sea, tú sabes que tienes mayor componente resistivo, y cosas por el estilo. Entrando de lleno entonces a lo que es la distensibilidad, ¿verdad?, el componente elástico, tenemos que la definición de compliance o distensibilidad no es más que el cambio de volumen en relación a un cambio de presión. O sea, si yo le meto X presión al ventilador, va a aumentar el volumen en X o en Y, ¿cierto? Y habla finalmente de la capacidad de formación, lo que se conoce como el strain, en concepto un poquito más avanzado de ventilación mecánica. Los valores normales varían dependiendo si el paciente de verdad es adulto o pediátrico. En pacientes adultos hay diferentes valores, pero lo que más concuerda es que entre 50 a 100 ml por centímetro de agua es más o menos un valor normal. En adultos nuevamente, y en pacientes pediátricos es 1 a 2 ml por centímetro de agua por kilo. En pediatría todo se hace por kilo.
Y la verdad que la distensibilidad suele utilizarse para determinar el valor del PIB óptimo, el cual, bien a grosso modo, bien superficial, ¿verdad? Correspondería al PIB en el cual yo a volumen corriente constante tengo el menor driving pressure, ¿ya? O sea, requiero menores presiones para mover el volumen que quiero mover. Si revisamos la imagen de la derecha, está nuevamente expresado arriba la ecuación del movimiento, ¿verdad? Que nos dice que la presión que tenemos que tener para poder meter aire al pulmón no es más que el componente elástico, dado por el volumen dividido la compliance, más el componente elástico, perdón, resistivo, que sería el flujo por resistencia, más el basal, que es el PIB. Si tú sacas el componente elástico, ¿verdad? Tenemos acá la presión plató que correspondería a la presión alveolar, recuerden eso. Cuando uno hace una pausa inspiratoria, que es lo que ustedes ven aquí, hay una caída en la presión desde la presión pico hasta la presión plató, y esta presión plató, en teoría, homologa lo que es la presión alveolar. Y esta presión plató no es más que el volumen corriente partido de la compliance por PIB, ¿ya? O sea, no es más que la parte elástica de la ecuación del movimiento respiratorio, no es más que eso. Y la fórmula de la compliance, como la vamos a ver en la diapositiva siguiente también, es justamente el volumen corriente dividido en el plató menos el PIB, que es exactamente a esta fórmula, solo que hay un par de movimientos ahí algebraicos básicos. Acá tenemos las dos fórmulas de compliance. Recordemos que la compliance puede ser estática o puede ser dinámica. Y cuál vamos a usar va a depender un poco del paciente, ¿no? Tenemos acá la compliance estática, que como dije recién es el volumen corriente dividido la presión plató menos el PIB. Y tenemos la compliance dinámica, que es el mismo volumen corriente, que siempre es expirado. Ojo con eso, que el volumen corriente expirado, pero ahora es dividido en la presión pico menos el PIB. Si vemos la imagen de la derecha, tenemos acá nuevamente un flujo cuadrado, por ende es una modalidad controlada por volumen, ¿verdad? Y acá tenemos un sujeto que está respirando, llega hasta la presión pico, que en este caso es como 32 más o menos, y acá hace una pausa inspiratoria programada. Recordemos que en volumen control tú puedes programar una pausa inspiratoria en cada ciclo, y acá te mide la presión, la compliance estática, o la presión plató, digamos, de manera directa, todos los ciclos, estática. Y en este caso lo que hizo el sujeto fue hacer justamente una pausa inspiratoria, ya de, qué sé yo, de 2, 3, 4 segundos, para poder hacer una medición un poquito más fidedigna de la presión plató. Y con esta presión plató, tú puedes llevarla a esta fórmula y calcular la compliance estática. En caso de que tu paciente esté en un modo controlado por presión o tú no le hayas programado una pausa inspiratoria, la única opción que te queda es, si no quieres hacer una pausa inspiratoria o si el paciente está respirando entre medio, es hacer mediciones dinámicas, ¿ya? Y la compliance dinámica, como les dije, es lo mismo que la estática, solo que en lugar de incluir la presión plató, incluye la presión pico, y eso se traduce en que la compliance dinámica siempre va a ser un poco más chiquitita que la compliance estática. Y eso es porque estás dividiendo por un número que es mayor, finalmente. Esto le quería comentar, no sé si te acuerdan que les dije que existen dos puntos acá. Tenemos acá la presión pico, hay una primera caída que corresponde al PZ o al P1 y después llegamos a la presión plató. No es que la presión caiga directamente hasta la presión plató cuando hacemos la pausa. Y eso teóricamente se plantea que se debe a las diferentes constantes de tiempo de los alvéolos. ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Que no todos los alvéolos se llenan al mismo tiempo y no todos se vacían al mismo tiempo. Hay diferentes tiempos de llenado y tiempos de vaciado. Por ende, cuando tú haces una pausa inspiratoria, como no todos los alvéolos se homogenizan, digamos, de gas al mismo tiempo, también se demora un poquito en alcanzar la presión plató. Y también se plantea en algunos artículos por ahí que mientras mayor sea esta diferencia entre la presión 1 o la presión Z y la presión plató, teóricamente más daño pulmonar hay. Hay mayor todavía heterogeneidad entre las constantes de tiempo alveolares. El componente resistivo, por su parte, tenemos que la resistencia no es más que la oposición al paso del aire, ¿verdad? Y la fórmula matemática para calcular la resistencia es la presión pico menos la presión plató partido del flujo. Y en este caso, si nos vamos a la imagen de la derecha, ahora estamos hablando en esta parte de la ecuación, en esta parte de la curva, digamos. Tenemos el componente elástico, perdón, resistivo, acá arriba. Nos estamos olvidando un poco el componente elástico porque solamente queremos hablar resistencia, y lo que hacemos entonces es restar la presión pico menos la presión plató, y eso se divide en el flujo. Nuevamente está escrita acá la ecuación del movimiento, y tenemos ahora que la parte resistiva no es más que, nuevamente, la parte resistiva de la ecuación del movimiento. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que finalmente para poder meter aire al pulmón tienes que ser capaz de vencer la vía aérea y el alvéolo. Eso es todo. Por suerte, para todos nosotros, no es necesario hoy día hacer los cálculos manuales, sino que los ventiladores mecánicos ya te muestran en las pantallas, ¿verdad? En el display, los valores de compliance y resistencia. En este caso, una foto que saqué hace rato en la Católica de un Servo I, si mal no recuerdo. Acá nos muestra la compliance dinámica y la resistencia expiratoria, ¿ya? No tienes que andar calculándola tú. Y en este caso, como ustedes se dan cuenta, es una modalidad con flujo decreciente, por ende sabemos inmediatamente que es una modalidad controlada por presión. Volumen corriente y daño pulmonar, algo muy breve. Este es un estudio clásico, ¿verdad? Del Lear 10net del año 2000, que fue el primer gran estudio que demostró que los volúmenes corrientes bajos matan menos, ¿ya? Aquí lo que hicieron fue comparar dos grupos, el volumen de bajo volumen corriente, que corresponde a 6 ml, y el volumen de alto volumen corriente, que corresponde a 12 ml por kilo, que hoy día 12 ml por kilo cualquiera de nosotros pensaría que es aberrante. Pero este fue el primer estudio que demostró que los volúmenes corrientes elevados, en este caso 12 ml por kilo, matan significativamente más que los volúmenes corrientes más bajos. Y por eso es muy importante que tú programes adecuadamente el volumen corriente.
Ahora, el volumen corriente en sí no es algo tan ligado a la mecánica, pero me interesa ligarlo con este segundo concepto que es el driving pressure, que algo adelantó Fabián en su presentación, que no es más que matemáticamente la resta entre el plató y el PIB. Ya aquí tenemos nuevamente nuestro PIB, ¿verdad? Tenemos la presión inspiratoria pico, pausa inspiratoria, plató, tenemos el componente resistivo, que es el polígono A, el polígono B, que sería el componente elástico, y acá está muy marcado en esta flecha roja el driving pressure o la presión de distensión, como ustedes quieran conocerlo, que es, como les dije, el plató menos el PIB. Sin embargo, la pregunta interesante acá es por qué es tan importante una simple resta. En el fondo, ¿por qué un plató menos PIB es tan importante, teniendo en cuenta que, para los que no sepan, el driving pressure hoy día es el más importante o uno de los factores más importantes asociados a daño pulmonar? Fíjense acá, tenemos que en la fórmula de la compliance, que aquí se la estoy recordando, dijimos que era el BT partido plató menos PIB, ¿cierto? Y dijimos que el driving pressure es plató menos PIB. ¿Qué quiere decir esto en esta imagen que aprovecho de agradecerle al Pablito que se la robé? Tenemos entonces que la compliance estática es nuevamente volumen corriente partido plató menos PIB, pero como ya sabemos que el driving pressure es esto mismo, podemos escribir la fórmula así, ¿verdad? La compliance estática sería el volumen corriente en relación al driving pressure. Por ende, el driving pressure ya no es solamente el plató menos PIB, sino que es el volumen corriente en relación a la compliance específica de nuestro pulmón. ¿Qué quiere decir esto a grosso modo? Si ustedes ven la imagen de la derecha, que es un TAC de tórax, ¿verdad? Para los que no saben o nunca han visto un TAC de tórax, acá está la espalda, ¿verdad? Acá está la columna, y acá está el pecho, digamos, el tórax por delante, ¿cierto? El paciente está acostado en supino y es como que nosotros viéramos al paciente desde los pies, ¿ya? Lo estamos viendo desde abajo, por así decirlo. Tenemos un paciente que anatómicamente todo esto es su pulmón, ¿cierto? En este caso el pulmón derecho y el pulmón izquierdo el que está acá al lado. Sin embargo, funcionalmente, lo que funciona realmente es lo que está marcado en rojo, porque esto está completamente colapsado, un paciente con un distrés más o menos importante, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta fórmula acá al lado? Entonces, que el volumen corriente que tú le estés metiendo va a depender un poco de cuánto pulmón realmente recibe ese volumen. Entonces, el driving pressure elevado, recuerden que el punto de corte es de 15 hacia abajo, ¿verdad? Si tenemos un driving pressure de 20, por decir algo, eso quiere decir dos cosas: o le estamos metiendo excesivo volumen al paciente, o ese volumen no está siendo adecuado para el pulmón funcional que tenemos. Me explico. Si este paciente, por ejemplo, requiere 300 ml, y este tipo fuese un pulmón sano, quizás con esos 300 ml su driving pressure en relación a su compliance normal, digamos, le va a dar 9, un valor perfecto. Sin embargo, este mismo sujeto que tiene el mismo pulmón anatómicamente hablando, tú le metes 300 ml, pero esos 300 ml ya no están yendo, digamos, a todo el pulmón, sino que se están distribuyendo solamente en estas zonas que están funcionalmente buenas. ¿Ya? Esa es la gracia de este driving pressure, que finalmente te dice, mira, el volumen corriente que para este sujeto normalmente es el adecuado, ahora como tiene una compliance alteradísima, ya no está siendo adecuado, y mi driving pressure se dispara. Entonces, un driving pressure elevado te está hablando indirectamente de que tienes una mecánica respiratoria alterada. Finalmente, ya para ir terminando y no aburrirlos más, tenemos un par de imágenes acá de gráfica y bucle que nos muestran un poco cómo uno puede, con el ventilador mecánico ahí en el bedside, determinar algunas alteraciones de mecánica. Tenemos esta curva clásica, ¿no? Que es la curva de volumen-presión. Aquí falta la parte expiratoria, pero la que me interesa es mostrarle esta. La clásica curva volumen-presión, en donde tenemos que hay una relación entre presión y volumen, donde a medida que aumenta la presión, va aumentando el volumen, ¿verdad? Si tú ves, acá vamos aumentando la presión, a medida que aumenta la presión, va aumentando el volumen del pulmón. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que esta relación no es completamente lineal, no es una recta en diagonal, ¿verdad? Sino que tiene una forma de S. Ustedes van a leer que dice una S itálica, como media costadita, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hay un par de puntos que son importantes. Tenemos acá, que vamos aumentando la presión, ¿verdad? Aumenta el volumen, pero acá hay una especie de puntito donde ya se hace más lineal la cosa, donde por cada aumento de presión hay un aumento más lineal de volumen, ¿no? Este punto correspondería al punto de inflexión inferior, que no es más que el punto por sobre el cual tú ya estás reclutando adecuadamente los alvéolos, ¿verdad? Bajo ese te podrías estar atelectaseando, estás perdiendo algunos alvéolos. Y si te das cuenta, a medida que tú vas subiendo, llega otro punto aquí, en donde hay otro quiebre, en donde a medida que aumentas la presión, ya no estás ganando tanto volumen. No es completamente recta, sino que se acuesta, ¿verdad? Y en este caso está pasando lo contrario. Ya estás metiendo tanto volumen que finalmente, por cada aumento de presión, ya no estás ganando más volumen. Entonces, estás sobreextendiendo probablemente el pulmón. Y eso es clave para lo que vamos a ver después, que son los bucles, y uno puede de ahí, digamos, determinar cómo está la mecánica de estos gallos. Fíjate acá. Tenemos nuevamente una curva volumen-presión, el casi clásico bucle que uno revisa en los ventiladores mecánicos, y este que está punteado es un bucle, llamémoslo normal, y el que está con línea azul, digamos, y un color medio beige al medio, es la distensibilidad alterada. Si se dan cuenta, el bucle se ve como acostado, hacia la derecha, ¿cierto? Este es un modo que está controlado por volumen, ya les voy a mostrar cómo ver eso. Pero en el fondo el bucle está acostado hacia la derecha, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que para lograr el mismo volumen que tú tienes programado, por ejemplo, 300 ml a lo mismo, estás requiriendo una mayor presión del ventilador mecánico. Y eso está diciendo que tu compliance está alterada. ¿Cómo puedes saber tú en qué modalidad estás solamente viendo el bucle? Porque siempre va a llegar a lo que tú tienes programado. Por ejemplo, acá arriba estamos en un modo controlado por presión. Si te das cuenta, el eje X, la base, digamos, es la presión, y fíjate que el bucle siempre llega a esa presión, porque es la presión que tú programaste. Sin embargo, ¿cuánto volumen logra movilizar este bucle para llegar a esa presión?
ya depende de la compliance del pulmón. Entonces, en este caso sería un bucle alterado que se acuesta hacia la derecha, pero en presión control, y en este caso es volumen control, porque fíjate que el bucle siempre llega al volumen programado, sin embargo, cuánta presión requiere para alcanzar ese volumen va a depender de las propiedades viscoelásticas del pulmón. ¿Sí? Así que lo importante de este bucle es que cuando ustedes vean que el bucle se acuesta hacia la derecha, independiente de la modalidad ventilatora en la que estés, quiere decir que hay una alteración en la distensibilidad, o sea que está más baja tu compliance. Fíjense acá que el bucle no solamente sirve para ver distensibilidad, también puedes ver resistencia. Fíjate que en este caso tenemos una línea punteada nuevamente, que sería el pulmón, llamémoslo sano, y el que está más alterado, que es como más gordito, ¿no? Pero si te das cuenta, la distensibilidad es la misma, no es que el bucle se haya acostado, sino que está un poquito más ancho. Y lo que está diciendo es que hay un componente resistivo asociado a este paciente porque está requiriendo más presión para meter el volumen de aire, pero tu compliance está igual. O sea, hay un componente en la manguera que está tapando la entrada de aire, pero una vez que llega al alveolo, no hay ninguna alteración alveolar. Y acá al lado nos está mostrando el clásico bucle de sobredistensión, que ustedes ven que tenemos acá el punto de inflexión inferior, más o menos por aquí, perdón, por aquí, superior acá, y te das cuenta que acá hay una especie como de desviación bien marcada hacia la derecha, ¿no? Que este es el clásico pico de pato. Cuando ustedes vean esto en un bucle o en un loop de volumen-presión, es un signo prácticamente patognomónico de sobredistensión alveolar. Acá tenemos otro bucle, que es el bucle flujo-volumen, perdón, que esto sería un flujo-volumen normal, con la parte inspiratoria hacia arriba y la expiratoria hacia abajo. Y fíjate lo que pasa acá. Cuando tenemos atrapamiento aéreo, tenemos una inspiración relativamente normal, ¿verdad? Y una expiración que es un poquito más marcada, y fíjate lo que pasa aquí. Lo normal sería que tú llegaras a cero una vez que exhalas, ¿verdad? Pero en este caso está ocurriendo que el tipo nunca alcanza a llegar a cero. El bucle como que se mueve hacia la izquierda y no llega hasta el punto de inicio. Y eso es porque está atrapando aire, ¿no? Entonces no logras botar todo el aire que tienes dentro del pulmón. Acá lo mismo, un bucle flujo-volumen, y nos muestra acá la gracia que tiene este bucle es que nos muestra también la respuesta broncodilatador. Tenemos acá un paciente sin broncodilatador, que tú ves que logra exhalar menos flujo, y una vez que tú le aplicas un broncodilatador y el tipo responde, tú ves que la exhalación se hace un poquito más marcada, ¿no? Entonces los bucles, aparte de hablarte de mecánica, te pueden mostrar cómo responde a ciertas terapias, ya sea kinésica, broncodilatadora, etc. Acá un poco lo mismo, pero ahora con gráfica. Tenemos un modo controlado por volumen, ¿verdad? Flujo constante. Y fíjate que la curva expiratoria, esto sería lo normal, lo que está punteado, ¿verdad? Que llega hasta cero. Sin embargo, en este sujeto está expirando, expira, expira, y antes de llegar a cero comienza la siguiente respiración, ¿ya? Eso te está diciendo nuevamente que tienes un atrapamiento dinámico de aire. Acá aparece autopip, pero en realidad el concepto correcto, en este caso, como es una evaluación dinámica, es atrapamiento dinámico de aire. El autopip se ve con una pausa expiratoria, como vamos a ver después. Justamente aquí está la imagen del autopip, ¿verdad? Tenemos un modo controlado nuevamente por volumen, tenemos el PIP, la presión inspiratoria, y fíjate que acá el sujeto hizo una pausa expiratoria. Y cuando hace la pausa te das cuenta que del PIP programado aumenta un poquito más la cosa, ¿no? Y eso es un atrapamiento ya de aire per se, que es clásico en los pacientes, en el caso mío que trabajo en pediatría, es clásico en los pacientes con crisis de asma o con bronquiolitis severa. Acá tenemos una gráfica que muestra como de todo un poco. Tenemos un paciente que está nuevamente controlado por volumen. Acá el tipo hizo la pausa inspiratoria. Fíjate el diferencial que tiene. Esto, por supuesto, que es un dibujo, no un paciente real, pero tenemos acá un sujeto con una presión pico más o menos de 42, 43, no sé, y cuando hace la pausa cae hasta cerca de 30. O sea, hay un diferencial entre la presión pico y presión plató sobre 10. No hay muchos trabajos, o al menos que yo haya encontrado, que digan cuánto es el valor normal entre presión pico y presión plató. Sin embargo, alguna vez leí por ahí en un texto que sobre 8 ya se considera que hay un componente resistivo importante. En mi opinión, antes de 8 también puede haber, pero eso es lo único que he encontrado, digamos, como fidedigno. Y aquí aparecen todas las mediciones que les dije. Acá una pausa expiratoria, haciendo medición de autopip, donde el PIP programado es este, pero si te das cuenta, cuando hace la pausa empieza a aumentar, y eso sería, ¿verdad?, el PIP total, ¿ya? Y acá está haciendo la pausa inspiratoria para hacer la medición de la presión plató, ¿ya? Para poder hacer mediciones de compliance estática y por ende de mecánica respiratoria más bien estática. Aquí les quiero mostrar un video, espero que se vea bien, de cómo se hace la presión plató. Vamos a sacar ahí está. Entonces aquí estamos con un ventilador servo I, ¿verdad? En modo controlado por presión. Y ahí está, ¿ven? Lo voy a silenciar un poquito. Ahí está, ¿verdad? Tenemos la presión pico, el tipo hizo una pausa inspiratoria y se dan cuenta que hay un componente resistivo importante, porque esto hay una caída considerable, ¿verdad? Y tenemos que la presión plató es 14. Entonces, teniendo ese dato, tú podrías dividir, hacer la medición que les conté antes de volumen corriente expirado, dividido ese plató menos el PIP y nos da la compliance estática. Tenemos acá un segundo video que nos muestra un poco lo mismo, pero con menos componente resistivo. Acá también tenemos un paciente en un modo controlado por presión, acá es un Hamilton y otro ventilador, ¿verdad? Y aquí el sujeto en algún momento va a hacer una pausa inspiratoria. Ahí.
Y fíjate que ya no hay tanta caída entre presión pico y presión plató. Por ende, aquí uno podría sospechar que hay un menor componente resistivo. Y hay que tener en cuenta también que cuando tú haces mediciones de mecánica en pacientes con presión control, lo normal es que la caída no sea tanto, porque tú estás controlando la presión. Por eso se sugiere fuertemente que las mediciones de mecánica respiratoria sean en volumen control, para saber cuánto realmente cae con ese volumen corriente, cuánto cae de presión pico a presión plató en nuestro paciente. Y acá el paciente, o sea, perdón, el sujeto hace una pausa expiratoria para medir autopip también, pero en este caso el autopip no existe, o sea, el PIP programado es 5 y él tiene 5.2, es prácticamente lo mismo, así que no hay autopip. Y finalmente les muestro el último, que este sí es de un autopip un poquito más considerable. Voy a apagar el sonido, perdón. Acá tenemos un dryer, tenemos un sujeto en modalidad controlada por volumen. Fíjate el diferencial nuevamente, un paciente claramente obstructivo, presión pico cerca de 31, aquí está, plató de, no sé, será unos 15, no sé. Acá el tipo hizo la pausa expiratoria y fíjate acá, tenemos un PIP programado de 5, que aparece aquí, ¿verdad? Y cuando el tipo mueve el cursor, sube a 7.5, o sea, hay 2.5 centímetros de agua que están atrapados adentro del pulmón y que uno siglo a siglo no los ve. Y ese autopip es súper importante porque uno repercute en el gatillaje en caso de que sea un paciente que esté con trigger por presión y repercute también en la hemodinámica del paciente porque tenemos un paciente que está de base mucho más inflado. Eso, chiquillos, espero que la presentación haya sido de su agrado, espero que no haya hablado muy rápido y cualquier duda que tengan, si quieren la presentación se las puedo mandar también, ahí está mi correo, cualquier cosa me escriben a mí o a los chiquillos de Esquela. Muchas Para gracias, compartir. Gonzalo. Te pasaste por la presentación. Muy clarita y tocaste hartos temas, así que bien. Perdón. A quienes le haya parecido un poquito denso, que es normal, pues el tema de ventilación mecánica lamentablemente es algo denso cuando uno parte estudiándolo. Entonces, complementando eso, quería mostrarles qué es lo que estaremos haciendo próximamente de manera gratuita, ya que son estos workshops virtuales de ventilación mecánica, como se ve ahí en la base, bien, ¿cierto? En donde Sí. estaremos hablando justamente de lo que habló Gonzalo, los modos controlados, volumen control versus presión control y cómo programarlo en un paciente inicial. Así que estaremos compartiendo en Zoom a la gente que se inscriba. Vamos a tener un máximo de 30 alumnos en esta jornada gratuita, más que nada para que efectivamente haya una comprensión y una integración de los contenidos. Si es mucho, probablemente se pueda perder. Así que si es que hay muchos interesados, podríamos hacer eventualmente un segundo grupo. Esto será el martes 25 de abril. Va a empezar a salir por las redes sociales la forma de inscribirse, yo creo que de aquí a mañana o pasado mañana, para que ustedes también puedan ir manejando esto en estas jornadas, que la idea no es que yo hable, sino que vamos complementando entre todos cómo ventilar a nuestro paciente y entregar ciertos feedback y conocimiento, digamos, de una manera un poco más clínica para que ustedes puedan ahí ir aprendiendo y practicando a quienes están ahí en clínica. Como dijo Gonzalo, muy importante, claro, uno si maneja mal la ventilación mecánica, lamentablemente puede hacer daño. Por eso somos muy enfáticos en hacer estas jornadas también, y justamente este workshop que es para ir aclarando qué poder hacer y qué no y cuándo, o como muy bien mostró Gonzalo, cuando las gráficas nos indican efectivamente que están pasando alteraciones en la mecánica y que hay que tener cuidado. Dicho eso, pasaríamos a lo que es la mesa redonda para que puedan preguntar todo lo que quieran. Los vamos a leer. Oye, Pablo, bueno, Una, agradecer antes a los expositores. Gracias, Gonzalo, gracias, Fayán, por ambas presentaciones que fueron, bueno, muy buenas y esperemos que también al público, ¿cierto?, le haya quedado claro lo que hemos tratado hoy día. Así que, como dice Pablo, ya démosle el inicio a la mesa redonda. Vamos a ver preguntas, chiquillos. No solamente puede ser preguntas, puede ser comentarios, pueden ser sugerencias, pueden incluso contarnos sus anécdotas, porque ahí hablamos, ¿cierto?, de temas como el distrés respiratorio, la medición de mecánica, cómo es su experiencia, ¿cierto?, en su centro, etcétera. Así que los escuchamos, chiquillos, o si quieren habilitar el micrófono, habilítenlo y podemos también escuchar. hay una pregunta acá de Roberto que, bueno, da las gracias a los expositores. Y pregunta, para programación de volumen corriente en pediátricos pequeños, ¿se debe ir por peso ideal o real? ¿Respondo yo o no? Sí, Dale dale. nomás. Sí, ya. Bueno, Roberto, gracias por la pregunta. Qué buena pregunta, porque la verdad que en el paciente adulto siempre se recomienda el peso ideal, ¿verdad? Que hay una tabla, de hecho, hay una fórmula ahí para calcularlo. En pediatría nosotros habitualmente usamos el peso ideal, perdón, el peso real. Hay un par de trabajos por ahí que han demostrado, o sea, no que han demostrado, sino que plantean algunas fórmulas de peso ideal en pediatría. Sin embargo, esas fórmulas de peso ideal son sobre los 2 años. Entonces, cuando tú tienes pacientes muy chiquititos, como los que nos llegan de repente a la UCI pediátrica de, qué sé yo, 5 kilos, esas fórmulas no aplican. Entonces ahí tienes dos opciones: o lo haces por el peso real, que habitualmente es bien concordante, digamos, con lo que sería el peso ideal de los pacientes pediátricos, o la otra opción es hacerlo en base a percentiles, a percentil de normalidad.
Entonces, lo que debería pesar el paciente de 10 kilos, perdón, de 10 meses, normalmente es, voy a inventar, 8 kilos, ya, lo vamos a hacer con eso, ¿cachai? Pero habitualmente lo hacemos con el peso real de los pacientes, sobre todo los pacientes más chiquititos. Y no sé si responder la segunda, que está abajo, o me desubiqué. Dice, no, la vamos a leer para que todo. Está bien, la confianza siempre se agradece. Bueno, no sé si Fabi quiere agregar algo a lo que dijo, porque creo que Fabián también ha estado en relación a población pediátrica, así que también puede comentar algo Sí, si desea. es lo que dice el Gonzalo, totalmente de acuerdo. Mira, Sí. en relación a la otra pregunta de medir el PIB total con pausa expiratoria, sí, pues la idea es medirlo con una pausa expiratoria y en qué modo en realidad los ventiladores ahora en la actualidad te dejan medirlo en ambos modos, sobre todo los Hamilton Mm. y los Puritan más nuevos. Sí. La verdad que eso de medir la mecánica en volumen control tiene una sola razón de ser, y es lograr medir la resistencia. ¿Por qué? Porque para tu medir resistencia necesitas un flujo constante, pero medir presión de pausa en presión control y en volumen control son válidas también. Ya en presión control No efectivamente te podemos puede ir apartar modificar a algo el Bueno, volumen listo, corriente Nicolás. ciclo a ciclo, pero la verdad es que es bien pequeño. Y tú perfectamente puedes hacerlo porque igual va a tener estrés alveolar y eso lo puedes objetar de igual manera. Así que ahí hay como un mito sobre medir solo en volumen control, es solo si tú quieres conocer la Sí. resistencia real. Y tomándome un poco a lo que decía Gonzalo, efectivamente tú, como la resistencia es un concepto que varía y depende del flujo, Mm. los valores estándar están siempre asumidos a 30 litros por minuto en adultos. Entonces, si tú Sí. vas a medir, por ejemplo, con un flujo inspiratorio de 45, no te puede pasar en la normalidad porque tiene un flujo al cual no ha sido validada esa medida. Y Exacto. así que ojo con eso también. Sí, solo sumar a lo que dijo el Pablito, lo que hizo el Payán, exactamente, la verdad que en volumen control, en presión control, autopip particularmente, da lo mismo. La gracia del volumen control, como dijo Pablo, es que como el flujo es constante, tú tenías una variable en la ecuación que ya no es variable, que en el fondo es constante. En cambio, en presión control, como tu curva de flujo es desacelerante, tú no sabes si la variación de la resistencia se debe a esa variación del flujo o a un componente resistivo real del paciente. Pero efectos de autopip, la verdad que da un poco lo mismo la modalidad, en mi opinión al menos. ¿Algo que comentar, don Sebastián? Totalmente de acuerdo, chiquillos. Mira, acá tenemos una pregunta de Manuel Patricio, dice, desde su experiencia, ¿cómo están ventilando los pacientes con EPO? Esta es una pregunta bien buena porque hay varias explicaciones dependiendo del centro y la formación. Teniendo en cuenta la hiperinsuflación dinámica. Esta es una pregunta bien buena, chicos, así que dejo la palabra abierta a Fabián o Gonzalo, quien quiera responder la experiencia de la ventilación en pacientes EPOC. Fabián, levantó la mano ahí. Voy yo, mira, pucha, en realidad lo que me ha tocado ver y en base a mi experiencia y lo que he estudiado, por lo general los pacientes hepáticos, el principal objetivo es disminuir el autopip en lo posible a través de distintas medidas, por ejemplo, la frecuencia respiratoria relativamente baja, tiempos expiratorios prolongados, relación IE también un poco más extendida, y también el resto de la parte médica, broncodilatación también, pues. No sé si quieres complementar ahí, Seita. Don Gonzalo, ahí había dado la palabra para que pueda explayarse. Mira, la verdad que yo aquí ustedes son los expertos en adultos, yo trabajo con WAP, pero en el fondo igual nos toca tener pacientes con bronquiolitis, con crisis asmática, que se comportan de alguna manera parecida. Hemos tenido, de hecho, hace poco en la UCI crisis obstructiva severísima, y lo que hacemos no es más que lo que dijo el Fayán finalmente, o sea, relaciones IE prolongadas, o sea, tiempo inspiratorio un poquito más cortito, o más que eso en realidad, el tiempo inspiratorio puede ser dependiendo del tubo incluso, pero el tiempo expiratorio que ojalá sea prolongado, para que el tipo pueda exhalar. Segundo, frecuencias respiratorias bajas, hay que tener en cuenta la hipoventilación ahí sin duda, pero ventilatoriamente uno piensa en eso. Y lo otro, que es lo que dijo el Fabián, que es clave, que yo creo que más que la quina y qué sé yo, son los broncodilatadores. Nosotros estamos muy amigos de los nebulizadores en malla. Como tenemos el Servo U, que trae el Aerogen incorporado. Yo personalmente, cuando yo estoy de turno, le doy duro al Aerogen, y la verdad que no ha dado buenos resultados. Personalmente, más que el Jet, que a mí me carga, y más que los PAF me atrevería a decir, pero eso ya es algo más subjetivo. Pero eso, estoy de acuerdo con Fabián. Sí, También, bueno, chiquillos, mira, Pablo, dale. por favor, no, dele, don Sebastián. También para complementar que ahí hablaron de cosas muy relevantes como el tiempo expiratorio, ¿cierto? La frecuencia respiratoria, ojalá que nos permita una relación mayor a 1 a 2, pero también el PIB es importante porque también hay estudios últimos, el de 2016 y 2017, en la New England, donde nos habla, ¿cierto?, de el aporte de un PIB, ojalá, ¿cierto?, contrarrestando su autopIB del 60%. ¿Ya? O sea, también es importante calcular
el auto-PIP que va a tener el paciente, y si ese auto-PIP, ¿cierto?, es real, contrarrestar, ¿cierto?, con presión positiva extrínseca, en este caso el ventilador mecánico, para, ¿cierto?, el apoyo de la musculatura respiratoria y, ¿cierto?, no olvidar la estabilidad alveolar y, obviamente, el intercambio de gases, que en el paciente hepático no es tan importante porque finalmente es un pulmón dañado, ¿cierto?, un pulmón ya enfesimatoso y que probablemente podemos generar más daño que beneficio con presiones positivas más altas. Así que yo ahí soy más amigo de, como decía Gonzalo y Fabián, de la relación EIE, ¿cierto?, más prolongada, con un PIP, ¿cierto?, relativamente protector para el paciente, manejando, ¿cierto?, las variables que ya hablamos de ventilación mecánica protectora, pero principalmente haciendo énfasis, ¿cierto?, en el auto-PIP y en el tratamiento aéreo. ¿Pablo? Sí, mira, varias cositas. De partida, lo primero es dejar en claro cuál es el objetivo en la ventilación en los pacientes, particularmente con EPOC, porque el paciente asmático, si bien es obstructivo, se comporta de una forma muy distinta. Y lo primero es desinflar a tu paciente, porque si efectivamente tú no logras contrarrestar el broncoespasmo, cuando lo despiertes, no va a poder gatillar, va a tener esfuerzo efectivo, porque va a tener que vencer este autopip, y la verdad es que se vuelve un desastre despertarlo. Lo primero, efectivamente, las frecuencias respiratorias tienen que ser relativamente bajas, pero el problema de esto es que uno suele asumir los 6 ml kilo y en ese caso muchas guías te hablan de ventilar a 6 ml kilo y frecuencias de 10-12, y eso hace que el paciente esté con sed de aire profundamente asincrónico y te lleva a bloqueo y con todo el desastre que eso podría llevar en un paciente generalmente añoso. Los pacientes hipóticos generalmente son añosos y estar bajo bloqueo. Entonces ahí pasa una cosa bien curiosa, que es de partida que el paciente enfisematoso tiene un pulmón un poco más elástico, tiene una CRF un poco más grande y eso permite que tolere mejor los volúmenes corrientes. Tú muchas veces puedes tener pacientes hipóticos con 10 ml kilo y la driving no va a superar los 10. Me ha pasado incluso con 15 ml kilo en un momento que el paciente ventilado tenía 8 de driving. ¿Ya? Entonces, como bien explicó el Gonzalo, realmente el volumen corriente por ml kilo no es una buena forma de evaluar el estrés, sino que sería la driving pressure que no supere idealmente los 15, pero en un rango de seguridad ojalá que esté bajo 13. ¿Ya? Entonces, las guías, por ejemplo, la British Thoracic Society, dice incluso que tú puedes ventilar a 10 ml kilo sin ningún problema y así puedes bajar la frecuencia respiratoria sin efectivamente generar esta necesidad de sed de aire. Por otro lado, efectivamente, lo que dice el Sebastián también, el PIP, generalmente estos pacientes tienen un comportamiento que se llama PIP absorber, que suele pasar que como estos pacientes tienen pérdida de la retracción digamos, de la vía aérea por el parénquima, el PIP, más que hiperinsuflarlo, genera un stent de vía aérea y por tanto permite el vaciamiento con mucho mayor. Y eso, obviamente, no es ahora para explicarlo, pero tiene unas formas de evaluar cuánto responde tu paciente a PIP y cuándo no. Pero principalmente si tú le vas subiendo el PIP y la platón va aumentando, quiere decir que el paciente está absorbiendo el PIP y se beneficia en este efecto de stent. ¿Ya? Bueno, la FIO2 y ese tema de cosas, la verdad es que uno debería mantenerlas para una saturación, ojalá 88-90, no más que eso, pero principalmente hay que sacarse ahí un poco este estigma de los 6 ml kilo. Uno puede ventilar un poco más grande, sobre todo considerando que también tiene un espacio muerto mayor, ¿ya? Y por sobre todo, desinflar al paciente. Esa es tu principal misión en la fase controlada. Si uno lo hace bien, estos pacientes no necesitan más de 5 días de ventilación mecánica y algunos dicen 3 a 4 días de ventilación mecánica. Pablo, para agregar y finalizar esa pregunta, importante, chiquillos, que para los que están recién entrando en el mundo de la ventilación mecánica, en estos pacientes no busquen la normalidad de CO2, que también es un error de repente de concepto, que queremos llevarlo todo a cierto a normocapnia, y muchas veces estos pacientes viven, ¿cierto?, con una hipercapnia ya, obviamente, que está remodelado su centro respiratorio, y viven, ¿cierto?, con un CO2 PERI 60, PERI 55, 58, con pH compensado, porque tienen ciertos subbicarbonatos ya en niveles de compensación crónica. Entonces, siempre lo que manda en un paciente crónico, sobre todo en EPOC, va a ser siempre su pH, ya indistintamente el nivel de CO2 que pueda tener este paciente, porque obviamente tenemos que tener lo previo previamente. Como dice por ahí, ¿cierto, Manuel? El CO2 permisivo, más que permisivo, es un CO2 que fisiológicamente él ya tiene de base, es un CO2 que él ya maneja en su domicilio. Por ende, la permisividad, ahí lo podríamos hablar en distrés respiratorio, que podría ser una charla incluso después para abordar, pero en el EPOC yo creo que buscar parámetros de normalidad pH es lo esencial y no exigir la ventilación mecánica a normocambio. Seguidos, para ir siguiendo y no ir quedándonos pegados, tenemos otra última pregunta, creo yo, ya por el tema del tiempo, para no pasarnos de la horita. Dice Henry de Colombia. Bueno, gracias Henry por estar y saludo a Colombia. Pregunta, dice, ¿qué onda de flujo recomiendan para pacientes con enfermedad obstructiva y restrictiva? Gracias. Bueno, un tema bien bueno y bien amplio, así que vamos a tratar de acotar esa respuesta. Chiquillos, les dejo la palabra.
¿Alguien que quiera partir? Ya, mira, yo la verdad que soy mucho más fan de lo que son los flujos cuadrados por sobre los desacelerantes. Es más que nada porque hay estudios que demuestran y hay un factor de riesgo ahí que se llama el strain rate, que es qué tan rápido deformas tú el pulmón, considerando que el pulmón es un tejido viscoelástico. Por tanto, mientras más rápido lo deformas tú, el punto de ruptura se alcanza más rápido, porque no se alcanza a homogenizar y homologar este estrés. En los pacientes restrictivos, principalmente flujos cuadrados, pero probablemente tú lo que vas a hacer es alargar un poco el strain rate, cosa que sean tiempo inspiratorio más alto, ¿cierto? Para que tenga un tiempo de homogenización un poco mayor y también pueda favorecer el intercambio gaseoso. Y con respecto a los pacientes obstructivos, la verdad es que están bien, pero ahí probablemente tú estés apelando a que puedas controlar un poco más el tiempo inspiratorio y dejar que se vacíe durante la fase expiratoria. Pero yo en particular soy súper clásico, flujo cuadrado casi para todo y con pausa programada. Sí, solo sumar a lo que dijo el Pablito, si se puede, yo estoy completamente de acuerdo. Yo soy fan de la ventilación controlada por volumen siempre. En pediatría también. De hecho, hicieron una pregunta ahí que no sé si la vamos a alcanzar a responder, pero yo soy fan del flujo cuadrado. Sin embargo, debo reconocer que me ha pasado en algunos pacientes severamente obstructivos que no hay caso con el flujo cuadrado y necesariamente tengo que pasar una presión control y liberarle el aire, ¿no? Es que si bien en ventilación protectora eso puede estar un poco contraproducente, digamos, que el paciente esté sediento de aire debe ser tremendamente incómodo. Entonces, como te digo, yo soy fan del volumen control, pero en algunos casos puntuales me ha servido esta liberación de flujo que te ofrece la presión control. Oye, Gonza, respóndete la de, porque hay efectivamente pediatría que voy a leerla. Si tiene una duda con respecto a la ventilación inicial en pacientes menores de 2 años, si ventilar por presión o ventilar por volumen. Ya, a ver, la verdad que más que la edad, hay que saber en el fondo por qué está ventilado el tipo. Es completamente distinto que el tipo esté por un estatus asmático, bueno, en ese caso por un SVO recurrente, digamos, o que esté por un distrés respiratorio, o que esté por una cirugía neurológica. ¿Cachai? Son pulmones completamente distintos. Sin embargo, yo pensando netamente en ventilación protectora, yo soy súper fan del volumen control flujo cuadrado. Por varias razones. Uno, controlar el volumen, que ha demostrado ser la variable o una de las variables más asociadas a daño, ¿verdad? Este concepto del strain, los CML versus 12, que mata más, mata menos, qué sé yo. Segundo, el flujo constante ha demostrado, esto no está demostrado en adultos, lamentablemente. Hay un estudio de la anestesiología del año 2012, si mal no recuerdo, que lo que hizo fue comparar ratitas neonatales, prematuras, digamos, con diferentes perfiles de flujo. Flujo, presión control, digamos, liberación de presión, o flujo constante, y demostró que con los mismos parámetros, solamente variando el perfil de flujo, se daña más en los flujos que son decrecientes. O sea, cuando hay un pico de flujo inicial, puede dañar más la vía aérea en comparación a un flujo constante en pacientes muy chiquititos. Entonces, si tú me pones a hacer un caso, ¿cómo sería lo ideal? Yo partiría siempre en volumen control pensando netamente en mecánica respiratoria y protección pulmonar. Siempre. Ahora, ojo con eso. Hay que tener en cuenta también que para poder hacer una ventilación por volumen en un paciente muy chiquitito, tenéis que tener un ventilador que te permita censar adecuadamente esos volúmenes chicos. Hoy día casi todos los ventiladores mecánicos tienen sensor de flujo proximal y microprocesadores que son espectaculares. Voy a Pero hay traer la ventiladores bala. particulares que son muy malos en pacientes chicos. No voy a decir marcas porque no me corresponde, pero hay ventiladores que en realidad en pacientes chiquititos no andan muy bien. Tírate la marca para hacer ahí. No, broma. Broma. Muchas Hoy gracias por la iba a decir. No, no, no. Chiquillo, ya para ir cerrando, bueno, primero que todo agradecer a todos ustedes por estar hoy día, un día viernes con nosotros, que sabemos que es complejo terminar la semana y estamos todos agotados. Así que agradecer, chiquillos, de verdad su concurrencia el día de hoy. Agradecer a Fabián, agradecer a Gonzalo por estar presente y estar siempre presentes con Gel Academy. Chiquillos, muchas gracias por sus presentaciones que estuvieron muy buenas. Para finalizar, chiquillos, bueno, recordar que tenemos el workshop la otra semana, martes 25, atentos a las historias porque yo creo que el día domingo ya va a salir las inscripciones para nuestro workshop del día martes. 30 cupos solamente, simulación de ventilación mecánica, que se viene buenísimo con un software. Y además de eso, ya tenemos las inscripciones abiertas para lo que es el curso de ventilación mecánica invasiva, que parte el día 29 de mayo. Así que por mi parte yo me despido. Pablo ahí para que dé la palabra. Muchas gracias a todos, chiquillos. Se pasaron. Sí, muchas gracias a todos por la asistencia, principalmente a Gonzalo y a Fayán por su expertise y sus buenas ganas de colaborar a un evento así gratuito para que todos puedan aprender. Así que nada, buen fin de semana a todos y muchas gracias por estar acá acompañándonos como todos los meses lo hacen. Nos vemos, chiquillos, que estén muy bien y saludos Colombia. Ahí nos vemos, Henry. Gracias. Saludos. Chao, chao. Chao a todos. Chao, Gracias por la invitación. gracias.